Vamos a comenzar ahora sí. Después de esta pausa, después de que nos estiramos y descansamos un poquito, vamos a continuar con nuestro programa. Ahora sí, con la presentación de la conferencia, ensayo, estilos de vida saludables, la construcción del conocimiento y cuidado de sí mismo planificado. Esta conferencia está dictada por el doctor José Luis Cañas Martínez, a quien le debo un tejocote. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a compartir. Y en la pantalla, una disculpa si se escucha un poquito la música de banda. Espero que ya le hayan bajado más el volumen. Si no, va a ser el fondo. En este día tan emocionante, ya pasó en la mañana la marimba, ya pasaron los de las aguas y todo eso. Y espero que me dejen pues con un sonido más tranquilo. Esta conferencia de conocimiento y cuidado de sí mismo planificado, para mí es muy importante poderla hablar, porque al hacerlo ordeno mucho este conocimiento que he obtenido en la red pedagógica contemporánea, especialmente en este seminario, es un concepto muy importante para poder entender la propuesta de la red. Yo creo que es parte de mi forma de ser, como aprendo, y le busco por dónde empezar. Algo en todo esta complejidad de la teoría, dónde empezar. Y obviamente como psicólogo, por dónde puedo entrar y por dónde puedo comprender, por dónde me llama la atención. Y la otra es que como profesor de tiempo completo en la universidad, estoy convocado a hacer investigación, y hoy especialmente en esta hora estamos como buscando la posibilidad de que no sea una investigación contemplativa, sino sea de intervención. Pero créanme que hemos pasado por diversos lugares desde hace años y no hemos encontrado ninguno. Muchos programas presentan la intervención, como lo decía ayer, con las 4 fases de diagnóstico, programa pedagógico, evaluación y seguimiento, pero no parten de ningún diagnóstico, menos que sea interdisciplinario, y si lo encontramos, es un diagnóstico de una sola disciplina ante el problema. No hay un modelo de evaluación, no hay un modelo de seguimiento, solo es el puro documento político que nadie sabe si da resultado o si está dando resultado. Y en este sentido, la pedagogía contemporánea lo tiene muy claro. Y esta claridad empieza con este conocimiento y cuidado de sí mismo, que, como lo vamos a ver, lo plantea mucho Michel Foucault en el libro de Tecnologías del Yo. Presenta una pregunta en la página 47, precisamente. Él da cuenta de que empezó con el tema del cuidado de sí mismo a través de sus estudios sobre sexualidad, y plantea estas 3. ¿Cómo se obligó al sujeto a descifrarse a sí mismo respecto a lo que está prohibido? ¿De qué forma han requerido algunas prohibiciones
el precio de cierto conocimiento de sí mismo. ¿Qué es lo que uno debe ser capaz de saber sobre sí para desear renunciar a algo? Y recordemos otra gran teoría que es la de Freud, cómo uno de los problemas explicarse en la conducta neurótica es la represión, ¿sí? Y algo que Michel Foucault entiende es que no es tanto el deseo de las personas como se van construyendo, sino hay algo que, entendiendo en la pedagogía contemporánea, salta el concepto de la ideología, que no quiere saber que está ahí, pero nos va dando todas las ideas y todos los caminos para vivir. Y tenemos como ejemplo, ¿quién diseña nuestra dieta? Pues son todo el poder hegemónico plantado en este modo de producción capitalista, pues nos ha llevado ante este problema de la elaboración de los alimentos y cómo no los venden. Ayer Ricardo hablaba sobre el agua y igual hay como algo que se ha naturalizado, normalizado, de cómo debemos relacionarnos con el agua, ¿no? Y así en todas las conductas y en todos los estilos de vida que tenemos en nuestras prácticas cotidianas. Muy bien, estas preguntas nos pueden llevar a entender por dónde empieza la historia. ¿Cómo se obligó al sujeto a descifrarse a sí mismo respecto a lo que estaba prohibido o está prohibido? ¿Sí? Si ustedes han ido a Alemania, por ejemplo, un mexicano que va a Alemania, ¿cómo sabe él que está prohibido sentarse en el suelo del aeropuerto? Y como un alemán, cuando viene a México, se sienta en el piso y ¿cómo lo supo? Creo que estas cuestiones de significados y símbolos culturales nos los van diciendo, ¿sí? Estas preguntas son muy importantes. Ahora, para explicar el cuidado de sí en el pensamiento de Michel Foucault, resulta necesario viajar al pensamiento griego, donde el socratismo comienza a plantear este tema bajo el discurso de los diálogos platónicos. Y aquí encontramos el oráculo de Delfos, que te dice, conócete a ti mismo. Esta fórmula de conócete a ti mismo va acompañada siempre de otra exigencia. Ocúpate de ti mismo. ¿Por qué es importante el cuidado de sí mismo? Conócete a ti mismo, ocúpate de ti mismo. Al final lo vamos a entender en la propuesta de comunidades de aprendizaje ecosóficas que plantea la pedagogía contemporánea y que son muy necesarias para cualquier proyecto de intervención. Recuerden que la propuesta de la pedagogía contemporánea no es contemplativa, sino interviene en la acción. Entonces Sócrates encarna esta manera de filosofar cuando interpela a la gente de la calle o a los jóvenes del gimnasio y les dice, ¿te ocupas de ti mismo? Y ocuparse a sí mismo no es a las actividades que hacemos laborales o académicas, sino hay algo más en que ocuparnos en nosotros mismos. Por eso la pedagogía contemporánea habla de cómo dormimos, de cómo nos alimentamos, si estamos haciendo ejercicio, etc. ¿Sí? Perdón. Y en esta situación
este principio que dice Foucault se ha convertido en términos generales el principio básico de cualquier conducta racional, de cualquier forma de vida activa que aspire a estar regida por el principio de la racionalidad moral. En primer lugar, nos encontramos que el concepto equivale a una actitud general, a un determinado modo de enfrentarse al mundo, a un determinado modo de comportarse, de establecer relaciones con los otros. Es una actitud en relación con uno mismo, con los otros y con el mundo. Y señalo de entrada esto que también lo voy a tratar al final. La pedagogía contemporánea, desde la ecosofía, señala el cuidado de sí mismo, del otro y del planeta. ¿Sí? ¿Cómo vamos entendiendo esta propuesta? Si no hubiera el cuidado de sí mismo, pues entonces no se entiende el cuidado del otro y mucho menos del planeta. En segundo lugar, el cuidado de sí mismo es una determinada forma de atención, de mirada. Preocuparse por uno mismo implica que uno reconvierta su mirada y la desplace desde el exterior, desde el mundo y desde los otros, hacia sí mismo. La preocupación por uno mismo implica una cierta forma de vigilancia sobre lo que uno piensa y sobre lo que acontece en el pensamiento. Y en tercer lugar, el cuidado de sí mismo designa también un determinado modo de actuar, una forma de comportarse que se ejerce sobre uno mismo, a través de la cual uno se hace cargo de sí mismo, se modifica, se purifica, se transforma o se transfigura. Y acá rescato esta propuesta también de la pedagogía contemporánea. Vivimos una crisis de percepción y cuando tenemos un problema, lo que tenemos que cambiar es nuestra percepción, que la mueve, como ayer decía Rosario, que la mueven nuestras emociones, de una emoción desagradable a una emoción agradable, donde van a estar las soluciones y cómo será el proceso de solventar los problemas, ¿no? Entonces estamos viviendo un problema que, como bien lo marca Michel Foucault, empieza con la ideología que nos hace que normalicemos, que naturalicemos ciertas prácticas, ciertas creencias, ciertos valores y tiene impacto en nuestra percepción porque la percepción instituye y es instituyente. ¿Sí? La noción de cuidado de sí mismo implica por último un corpus que define una manera de ser, una actitud, formas de reflexión de un determinado, de tal modo que todas sus características específicas convierten a esta noción en el fenómeno de capital importancia, no solo en la historia de las representaciones, sino también en la historia misma de la subjetividad, o si se prefiere, en las historias de las prácticas de la subjetividad. Por eso es importante tener en cuenta que estas prácticas las determina la ideología y es un problema de percepción. Y de percepción, se me ocurre en este momento para poder también ayudar a comprender, es la alegoría de la caverna de Platón, como se da el cambio de solución de la transformación de la percepción cuando el hombre está prisionero, lo desatan, que es esta información, este trabajo que hace de conocimiento, de compartir el conocimiento, la pedagogía contemporánea, luego acompañados por el docente especialmente, pero también por otras figuras que accionan socialmente, pues acompañan a las personas hacia la salida, donde cuando se presenta
la luz del sol, quedas cegado, es el insight, te cae el 20, te das cuenta, tomas conciencia, tu voluntad se prende y das todos tus esfuerzos, perseveras y entonces construyes una nueva realidad. Y esa nueva realidad es el cambio de percepción, porque construimos realidades que nos ayudan a construir un mundo mejor para cada uno y para todos y para cada uno. Entonces, en primer lugar, ha habido una profunda transformación en los principios morales de la sociedad occidental. Claro que sí, ahorita les voy a explicar esto. Nos resulta difícil fundar una moralidad rigurosa y principios austeros en el precepto de que debemos ocuparnos de nosotros mismos más que de ninguna otra cosa en el mundo. Nos inclinamos más bien a considerar el cuidarnos como una inmoralidad y una forma de escapar a toda posible regla. Conocerse a sí mismo era paradójicamente la manera de renunciar a sí mismo. Aquí con la presencia del doctor Bernardo, en este campo de la ciberprofilaxis, pues tenemos que conocer primero cuáles son los problemas que tenemos por estar accesando esta tecnología. Y a partir de eso, aprender a cuidarnos y entrenarnos todos los días para cuidarnos de todos estos problemas de la postura, de la vista, del oído, en que nos relacionamos cuando estamos con una máquina, ¿sí? Entonces, es muy importante el conocer primero, luego de tomar la decisión de cuidarnos a nosotros mismos, y lo que aprendimos con René Vargas, y le pongo este apellido, es la planificación, porque sí tenemos que ir a un diagnóstico, por ejemplo, qué daños ha hecho nuestra vista, la computadora, tenemos que ir con el oftalmólogo para que revise nuestra vista y poder planear mejor los tiempos y la relación con la máquina, por ejemplo, ¿sí? Y ha habido una profunda transformación en los principios morales de la sociedad occidental, precisamente porque en esta noción de la religión judio-cristiana, el ocuparse de ti mismo o conocerse a ti mismo es como un gran pecado que lo significan con el egoísmo. O sea, esta idea de querer al prójimo, de ayudar al prójimo, pues le están dando más peso que primero cuidarte a ti mismo. Y entonces hay un cambio moral, pues obviamente que es también político, que el poder lo prefiere así. Ya lo decía Michel Foucault en su libro de Vigilar y Castigar, ¿sí? Es mejor construir algo que esté prohibido y donde puedas pecar para darte una sanción, ¿sí? Nos resulta difícil fundar una moralidad rigurosa y principios austeros en el precepto de que debemos ocuparnos de nosotros mismos más que de ninguna otra cosa en el mundo. Y imaginemos esta metáfora del avión cuando nos dicen que si hay una descompensación de oxígeno, primero nos tenemos que poner la mascarilla y después ayudar al otro que está a nuestro lado. Y a veces uno lo prefiere al contrario, ¿sí? Entonces, por eso
es una contradicción, conocerse a sí mismo es una contradicción, renunciando a nosotros mismos y fijándonos más en el exterior. La segunda razón es que en la filosofía de Descartes o de Husserl, el conocimiento del yo, el sujeto pensante, adquiere una importancia reciente como primera etapa en la teoría del conocimiento. Entonces, por varios procesos en la humanidad históricos, pues vemos que no está bien visto el cuidarse de uno mismo o el conocimiento de uno mismo. ¿Sí? Y luego, la gran propuesta que tiene la pedagogía contemporánea en el planteamiento de la razón, operar con arreglos de medios afines tensados por el sistema de valores, nos da una metodología importante para cuidarnos, para el cuidado de sí mismo y pueda ser planificado. Entonces, en este triángulo que presenta hay un fin que se logra a través de los medios y aparece un sistema de valoración con el concepto de razón de Hegel y que lo completa la pedagogía contemporánea. Entonces podemos tener que las tensiones estructurales de los elementos de la razón se convierten en un método de intervención. ¿Cómo? Y entonces me gustaría partir de un ejemplo que yo mismo me vi impactado en el seminario porque estoy viviendo un gran momento, un tiempo de sedentarismo. Hay días en que estoy hasta 12 horas sentado seguidos, ¿sí? Y no camino, no hago ejercicio, no practico ningún deporte recreativo. Entonces tomé la decisión de cuidar mi salud, cuidar en este campo de hacer ejercicio, hacer un deporte recreativo todos los días. Entonces el fin propositivo es el cuidarme de mí mismo en un deporte recreativo. Los medios efectivos, bueno, me pregunto cómo y dónde hago la práctica del deporte recreativo. No lo debo hacer en la calle porque la banqueta no está creada para que las personas practiquen un ejercicio, ¿sí? Entonces tengo que buscar un lugar específico donde pueda cuidarme y cómo lo voy a hacer. Aquí es donde busco a un entrenador y él me va dirigiendo para poder planificar. Entonces ya con este plan entro a este sistema de valores donde estoy evaluando mis logros y las correcciones de la trayectoria, entendiendo especialmente que evaluación es corrección de la trayectoria. Y entonces, como resultado, tengo mi plan de entrenamiento personal, ¿sí? Que en este momento sí, ya cuento con él y me estoy dando todo mi esfuerzo, mi voluntad y mi perseverancia para llevarlo a cabo. Entonces, también entra algo muy especial para entender todo este cuidado de sí mismo en el concepto de biocorporalidad, porque no podemos estar con esta percepción de contemplar, de conocer a nuestro cuerpo de una forma desintegrada o la otra palabra que se utiliza mucho es disociada. Yo creo que es la más conveniente. Nos estamos disociando la mente y cuerpo. Y que también en la práctica académica o en la educación, constantemente esta ideología que nos mueve
pues disociamos la mente y el cuerpo y fragmentamos el cuerpo. Entonces somos el resultado de múltiples fuerzas evolutivas que se expresan en el género Homo especies sapiens, aunque parece verdad, pero grullo. El Homo sapiens es humanoide, ergo tiene forma humana. La forma es la propiedad emergente de la materia. En este caso, que nos ocupa, se trata de materia física, ocupa un lugar en el espacio, viva y por lo tanto sistema improbable, reflexiva, capaz de conocer, autorreflexiva, capaz de autoconocerse, crítica, capaz de saber qué sabe, y autocrítica, capaz de saber qué sabe, qué no sabe y cómo lo sabe. Y entonces, la biocorporalidad nos lleva a un conocimiento y a un cuidado de sí mismo. A esta materia física viva, reflexiva, autorreflexiva, crítica y autocrítica, le llamamos biocorporalidad y es la base material de la existencia humana. En ella se articulan las necesidades que razan y tasan a todos los humanos, a todo el género Homo especies, sapiens, Homo sapiens. ¿Sí? Y por si no habíamos entendido mucho el concepto de biocorporalidad, aquí está muy claro. Es la base material de la existencia humana. En ella se articulan las necesidades que razan y tasan a todos los humanos, a todo el género Homo especies sapiens, Homo sapiens. Y entonces hay una propuesta muy clara en donde nos lleva a transformar los estilos, las maneras y la forma en la que solventamos las necesidades y encarar el deber ser para transformarlo. ¿Sí? Y para eso, pues tenemos una fantasía inteligente de cómo cuidarnos, un cuidado de sí mismo y un cuidado del otro y un cuidado del planeta. Entonces la utopía es un género literario como arte que propicia la crítica mordaz de su sociedad histórica, compila de manera magistral lo más relevante de su cultura, lo más valioso, y con esto se anticipa a su sociedad histórica. Todas las utopías se basan en el progreso individual y social, en una refundación social, una moratoria a la violencia patriarcal y una reconfiguración de la organización social sin prejuicios, reconociendo las diferencias, pero no promueve las desventajas que se desprenden de las diferencias, y con el principio esperanza propone una fantasía deseable y posible del mejor mundo para todos y cada uno. Por eso, esta moralidad racional le da un giro en este sistema de valores para construir estas realidades o estilos de vida. ¿Sí? Entonces, en este sentido, mi utopía personal es rehabilitar dificultades psicomotrices, fortalecer todos mis músculos, mantener un entrenamiento deportivo recreativo planificado y mantener buena salud. Entonces, la ecosofía es un cuidado de sí mismo para el otro, que no es humano, que es un ser vivo, y para el planeta. En este sentido, esta reunión de saberes y acciones que promueven cambios, enfoques y actitudes, hay un cambio de percepción y también hay una nueva relación con esta ideología que uno lo deja afuera y propone nuevas prácticas alternativas, ¿no? Hay un modo de actuar que incorpora modos y estilos de vida. Claro que el estar participando en la red pedagógica contemporánea siempre sales ganando porque empiezas a cambiar, ¿sí? De alguna forma te vas dando cuenta dónde están estos problemas, los conoces
los vas conociendo, tienes este conocimiento y empiezas un cuidado de sí mismo, ¿sí? Y te lleva a que esta acción sea planificada, porque hay un proceso para lograr ese cambio, que siempre empieza con un buen diagnóstico. Y en el caso de hacer ejercicio, pues tenemos que tener, con el apoyo de un entrenador, tenemos que tener un entrenamiento personal planificado, ¿sí? Y espero que en esta formación de comunidades ecosóficas de aprendizajes, pues vayamos entendiendo, como conmigo lo estoy experimentando, entendiendo desde esta aportación de Michel Foucault hasta dónde nos lleva. No sé si hay alguna pregunta, por favor. Bien, en este momento abrimos el espacio para comentarios, para intervenciones. Pueden abrir sus micrófonos directamente o bien levantar la mano para irles dando la palabra. También pueden hacer uso del chat. ¿Alguien por ahí? ¿Alguien por ahí? No, me parece que no. Me parece que no hay. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Pues la verdad que ha sido algo interesante porque en esta forma de aprender, pues necesito escuchar, leer y después devolverlo para irme apropiando de este conocimiento. Sí, además que entender el cuidado de sí tiene implícito el trabajo de reorganizar o repensar lo que antes creíamos que estaba ya vinculado, ¿no? De Exacto. pronto es, Alejarte, tener esta distancia con la ideología, porque hay muchas cosas que se han normalizado, que se han naturalizado, ¿sí? Y poner en lupa cada práctica, pero para que puedas llegar a eso, ayer decía Rosario que no se puede desarrollar algo, atender algo si no se conoce, ¿no? Entonces, tener primero ese conocimiento, a ver, qué es un estilo de vida, cómo debo dormir, cómo debo comer, cómo debo tener una práctica saludable, ¿no? Y a partir de eso, ir tomando decisiones, ir esforzándose, teniendo voluntad y planificando, perseverar. primero darme cuenta de las prácticas que estoy teniendo o las que estoy asimilando para llevarlo a cabo, porque está tan sistematizado, tan normalizado, que de pronto está bien tomarse un juguito de caja o, ¿no? Etcétera, y no somos conscientes de lo que trae consigo el consumo de cada alimento o nuestras prácticas de ejercicio físico o incluso nuestra higiene de sueño, nuestra higiene postural, cómo estamos sentados ahorita, todo eso tiene repercusiones en el sistema y como lo mencionabas hace un ratito, una cosa es conocernos a nosotros mismos, el conócete a ti mismo y luego el preocúpate y luego ocúpate de ti mismo, ¿no? Sí. Este cuidado de sí del que habla Foucault. Sí, sí, y que también lo ha hecho propio la pedagogía contemporánea, porque en este sentido, si te pones imaginando la alegoría de la caverna de Platón, saliendo ya de la caverna, tienes una realidad que te hace vivirla en soledad y que eh, regresas a la caverna para comunicarle a los otros, porque estás percibiendo de manera diferente la realidad, ¿sí? Y decirle a alguien que todos los días está consumiendo Coca-Cola, oye,
eso no es nada saludable. O te invito a caminar, así como me está pasando con este conocimiento, esta relación de la red pedagógica. En cada evento invito 1, 2, 3 personas y así nos vamos conociendo y compartiendo este conocimiento, este método, ¿sí? Igual ocurre, todos los que me van conociendo, de repente están caminando, haciendo ejercicio conmigo, porque arrastras, ¿sí? Bueno, pues yo por mi parte me gustaría felicitar a José Luis, ¿no? Como un buen compañero, digamos, nos conocimos a través del seminario, hemos compartido algunos espacios. Gracias por tu conferencia, gracias por tus disertaciones que nos hacen, a mí me hacen reflexionar, ¿no? En que estamos en esa transformación, pero para poder hacer esa transformación, pues precisamente la pedagogía contemporánea nos hace reflexionar, nos hace un paro, un alto, ¿no? Un alto, a ver, espérame, un alto en esa cotidianidad que está ya asentada y decir, a ver, pero ¿por qué lo estoy haciendo? Y ahora, ¿cómo lo voy a resingularizar? ¿Cómo lo voy a hacer? Y con todos estos elementos que nos ha dado la pedagogía contemporánea, pues nos lleva a tener mejores expectativas de vida para nosotros, como lo define, para el no humano, o sea, como parte, y para el mismo planeta, y nosotros como, si quieres, como trincheras, pero que desde ahí impulsamos un cambio y somos estos entes generadores, como lo precisabas, para otros, estas lumbreras que otros también ven y que también están alineados, que también están metidos en este escenario caótico, ¿no? Pero que no son conscientes, que no manejan la parte racional, ¿no? Y pues yo por eso te lo quiero agradecer, José Luis. Excelente ponencia y pues muchas felicidades. Sí, sobre todo esto que ante los conceptos de la pedagogía contemporánea pareciera ser que están inventados desde cómo nos están contando, pero nos hemos dado cuenta que filosóficamente, científicamente, están muy bien fundamentados y están atrayendo diversos discursos, diversos autores de los cuales se está rescatando. Uno de ellos pues, es Michel Foucault, ¿no? En este caso es Michel Foucault, aunque hay otros autores que cuando te das cuenta, pues te ayudan a entender por qué es necesario el concepto de biocorporalidad, por qué es necesario el concepto de utopía, por qué es necesario el concepto de ecosofía. Y bueno, ayer en la conferencia de Rosario, ya ella logra poner en marcha todos los conceptos y llegar hasta un rizoma, ¿no? Y eso clara, precisa, eficaz, y que quien la pasa, pues se tiene uno mismo, no pudiera estar pensando acá, hablando ni camino ni aquí a la tortillería, ¿no? Entonces es muy importante el impacto que uno mismo lo tiene y el impacto que haces con los que te rodean. Y sobre todo que hay un cambio cultural, ¿no? Que esa es Sí. la parte elemental, ¿no? Cómo transformamos esa cultura instalada y cómo le damos vuelta hacia una nueva cultura del bien común, ¿no? Sí, sí. Para mí es ya una línea de investigación, una propuesta
que les iba platicando, oye, tenemos que dirigirnos acá, es algo, pero de gran impacto. Creo que vamos a hacer un buen programa de intervención si empezamos desde el concepto de cuidado de sí mismo. ¿Sí? Bueno, en mi disciplina es importante. ¿Sí? Y junto con el trabajo que da la universidad, de tener otras disciplinas como ciencias de la tierra, odontología, nutrición, artes, música, biología. Entonces, sí hay un impacto muy fuerte. Y ya para no acaparar todo, pero que sobre todo genera un efecto multiplicador, ¿no? O sea, Sí. tú Es la eres, intención, sí. tú eres ese ente que empieza a generar en la práctica estos elementos para que los demás cambien, ¿no? Y obvio que fundamentado, ¿no? Gracias. Y cuando algo es bueno, sucede. Acá, en este congreso, pues ya estuvo Ciencias de la Tierra, los geólogos físicos y los físicos hablando con el tema de cuidado de sí mismo, ¿sí? Estuvo Bernardo, que está muy interesado de meterse en la ciberprofilaxis, las nutriólogas y otras biólogas que han estado acá entrando, ya me han comentado, oye, ahora sí entendemos muy bien la propuesta. Yo encantado porque tengo una teoría, tengo un modelo y sobre todo estamos interviniendo. Me siento muy satisfecho, muy contento. Muchas gracias, doctor José Luis. Justamente sí, entender la parte de la holoversidad es intercambiar, hacer estas propuestas, dinamizarlas y sobre todo poder trabajar y poder identificar estos conceptos para poder construir los holones que van a sostener todo el contenido, todo el material que vamos a trabajar en nuestras disciplinas, pero como comentaban hace ratito, para hacerlo transdisciplinario, ¿no? No solo que se quede en el lugar o en mi disciplina, en mi especialidad, sino que además llegue a otros lugares y también se comunique y se haga potencialmente más grande, que esa es la intención. Sí, sí. No es posible seguir entendiendo la universidad como multidisciplina, todos en su cueva, o fragmentada por disciplinas. Un cuerpo académico de una sola disciplina, ¿hasta dónde llegarán sus propuestas de solución? Porque las soluciones no son, no tienen una sola disciplina. Claro, no, hoy en día ya no podemos pensarnos en una sola disciplina, ya tenemos que pensar, resolver los problemas desde diferentes ámbitos, desde diferentes disciplinas y para todos y cada uno, ¿no? Que esa es la intención. Bien, me parece que ya no hay más participaciones, entonces vamos a hacer una segunda pausa en lo que regresamos para la siguiente actividad. Entonces vuelvo a